Empezó como algo insignificante, algo que hacen las parejas cuando están un poco achispadas y cansadas de decir lo mismo sin que nadie las escuche. Estuvo callada toda la noche. No le di mucha importancia, pensé que me estaba dando espacio otra vez. Habíamos discutido 2 noches antes, y desde entonces, todo parecía como andar entre cristales rotos, fingiendo que no era hiriente. Yo había tomado un par de copas. Ella 2, las suficientes para aflojar sus nervios, las suficientes para que se le vieran las grietas. Su voz era más suave de lo habitual cuando estaba en el pasillo, mirándome mientras revisaba mi teléfono en el sofá. «Ya ni me miras», dijo. Levanté la vista, pero no tenía palabras para remediarlo. No entonces. No con la culpa aún en la garganta. No quise gritar la otra noche. No quise llamarla dramática. Solo estaba cansada. Pero eso no borra las palabras una vez dichas. Se giró sin esperar mi respuesta y se dirigió al baño. Hubo una extraña pausa en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder, pero no sabía qué. Ella me respondió, «Ven un segundo». No era una sugerencia. Su tono me hizo doler el estómago. Giró. Entré. Las luces estaban tenues. El espejo estaba empañado por su ducha anterior. El aroma de sus polvos y perfumes se aferraba al aire cálido. Estaba de pie cerca del mostrador con algo en la mano. Un lápiz labial nuevo, un tono más oscuro del que solía usar. Sin usar, aún afilado en la punta. Dio unas palmaditas al mostrador. «Siéntate», parpadeé, confundida. «¿Por qué? Quiero probar este tono». «Solo siéntate». Debería haber dicho que no. Debería haberme reído. Pero había algo en sus ojos. Cansada. Vidrioso, un poco rojo, no enojado, no bromeando, simplemente terminado. Me senté. Ella se acercó, el lápiz labial destapado. Me estremecí ligeramente cuando inclinó mi barbilla con sus dedos. Su pulgar rozando el borde de mi mandíbula. Su cuerpo estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor a través de la tela de su bata. No dijo nada mientras se inclinaba y lenta, deliberadamente pintó el color sobre mis labios. Era frío y suave, un poco ceroso. Mi respiración se aceleró. El olor era ligeramente floral, dulce y femenino, completamente extraño en mi piel. Se echó hacia atrás y me estudió en el espejo. Una sonrisa jugó en las comisuras de su boca, demasiado sutil para llamarla juguetona, casi sabiendo que no dije nada. Tenía la garganta seca. Mis manos apretaron el borde del mostrador. Algo en su silencio me asustó más que si hubiera estado gritando. Luego buscó la base de maquillaje, y no la detuve. Sus dedos se movieron como memoria muscular, como si lo hubiera hecho 1000 veces, pero nunca conmigo. Se aplicó la base de maquillaje en una esponja tibia de su piel y empezó a darme toquecitos en la cara, las mejillas, la nariz y la frente. Me quedé rígida como una piedra, sintiendo cada toque como un tambor retumbaba en mi pecho. «Quieto», murmuró. La esponja olía a ella. Su verdadero olor, el que se le pegaba a la piel después de las duchas y las noches largas, no el perfume embotellado que usaba cuando salíamos. Sentí un cambio en mis entrañas. Inquietud, culpa, o tal vez solo la vulnerabilidad mareante de ser vista tan de cerca. Podía sentir el peso del maquillaje, no pesado, pero presente. Una máscara, pero no una elegida por mí. La brocha se arremolinó a continuación, más suave de lo que esperaba, como plumas bailando sobre mi piel. Polvos para fijarla, rubor para dar calidez a los bordes. Sus movimientos eran tranquilos, precisos, demasiado silenciosos para algo casual. No podía distinguir si era un castigo o una invitación. El vino en su aliento se mezclaba con la calidez de la habitación, la cercanía de su cuerpo. Ya no sabía cómo interpretarla. Se apartó, ladeando ligeramente la cabeza, inspeccionándome como un cuadro que aún no estaba segura de si le gustaba. Luego se fue. Acababa de salir de la habitación, dejándome sola frente al espejo, con la cara pintada y los labios aún rojos. Me quedé mirando. No me reconocí. No del todo. Todavía no. Unos minutos después, regresó. En sus manos tenía un trozo de tela doblada, fina y sedosa. Ella la desdobló como si fuera delicada. La sostuvo frente a mí. Una camisola. Se me encogió el estómago. «Siempre crees que tienes el control», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Déjame ayudarte a sentir algo de lo que no puedas esconderte». No sonreía. No era broma. No dije ni una palabra. Ni siquiera respiré mientras sostenía la camisola entre nosotras, la suave tela meciéndose suavemente entre sus dedos. No podía mirarla a los ojos. Algo en mi pecho se apretó como un puño cerrándose a cámara lenta. «Esto no muerde», dijo en voz baja. «Es solo tela».
Pero no lo era. Era una prueba, un reto. Una puerta que se abría de par en par y no estaba segura de si podía cruzarla. No me moví, así que ella sí. Se acercó, levantando suavemente el dobladillo de mi camiseta. Sus nudillos rozaron mis costillas. Temblé, no de frío. El baño estaba cálido, sino de la absoluta intimidad que lo rodeaba. Me subió la camisa por la cabeza como si estuviera desvistiendo a una niña o a un maniquí. Y la dejé. Me guió los brazos por los tirantes, dejando que la seda negra se deslizara sobre mi piel. Al principio estaba fría, luego cálida al asentarse sobre mí. Nunca había usado nada igual. La textura era irreal, como el agua. Como manos susurrantes deslizándose por mi pecho. Retrocedió un paso y se quedó mirando. Los tirantes se deslizaban suavemente sobre mis hombros, el dobladillo se ceñía a mis costados. Mi pecho subía y bajaba demasiado rápido. No sabía dónde poner las manos. ¿Lo sientes?, preguntó, con cierta amabilidad. ¿La diferencia? Asentí apenas. Se giró y abrió el cajón del baño, sacando un sujetador negro, sin relleno, solo estructurado. De diario, pero elegante. Tenía encaje en el borde y un pequeño lazo en el centro. Cuando por fin hablé, se me quebró la voz. ¿Por qué haces esto? Hizo una pausa, sujetando el sujetador con ambas manos. Luego, sin mirarme, dijo, porque quiero que veas lo que se siente al ser moldeado. Esa palabra, moldeado, se me quedó grabada en los oídos. Antes de que pudiera responder, se colocó detrás de mí y me deslizó el sujetador alrededor del pecho. Sus dedos se movieron con soltura, enganchando el cierre. Ajustó los tirantes como si fuera algo natural. Luego, en silencio, rellenó cada taza con papel de seda, esculpiendo suaves montículos que presionaban ligeramente contra la camisola. Los acarició con las manos. «Listo. Ahora empiezas a parecer alguien a quien realmente prestarías atención». Atragué saliva con fuerza. No era humillación. No era juego. Era algo más. Un espejo me sostenía, y no sabía si quería mirar. Salió del baño otra vez sin decir palabra, dejándome allí, descalza, con la respiración entrecortada, mi cuerpo envuelto en una camisola de seda y un sujetador que no era mío. El aire se sentía más denso ahora. O tal vez era solo yo. Toqué el tirante del sujetador suavemente como si me quemara. No lo hizo, pero la sensación que se agitó bajo mi piel sí. Todavía podía sentir sus dedos en mi cuerpo. Cada lugar que había tocado se sentía caliente. Volví a sentarme en la tapa cerrada del inodoro y me miré en el espejo. El rubor que espolvoreó por mis mejillas aún se mantenía. Mis labios, todavía de un rojo intenso, parecían más carnosos que nunca. No parecía una mujer, todavía no, pero tampoco yo misma. No la oí volver a entrar. Ahora se movía. Silenciosamente, deliberadamente. Tenía algo más en las manos. Una bata de satén rojo intenso, larga hasta el suelo con encaje negro en las mangas. La desdobló lentamente, dejando que reflejara la luz, como para asegurarse de que viera lo que me ofrecía. O tal vez una advertencia. La levantó. Brazos. Obedecí. La bata de satén se deslizó por mis brazos como un segundo. Piel, más suave que cualquier otra cosa que hubiera usado. Podía sentirla deslizarse sobre el sujetador, engancharse ligeramente en la camisola y luego sentarse pesada y fresca contra mi espalda y muslos. Se movió detrás de mí y tiró suavemente del cuello, ajustándolo. Luego se inclinó lo suficiente para que su aliento me rozara el cuello. «Átalo», susurró. Me até el fajín a la cintura con manos temblorosas. La bata ahora enmarcaba mi pecho, dando forma donde no la había. Las mangas colgaban con gracia. La tela se movía con mi respiración. Odiaba lo bien que se sentía y odiaba el miedo que tenía de admitir que no parecía una broma. Se apoyó en el mostrador a mi lado, con los brazos cruzados, simplemente observando. Mantuve la vista fija en mi regazo, sin saber a dónde iba esto. «¿Quieres saber por qué duele esto?», dijo de repente, con voz tranquila. «Porque te escondes tras el silencio, tras el control. Me has hecho sentir invisible durante meses. Y esta noche quería que sintieras lo que es ser vista, pero no de la forma que esperas». Sentí una punzada detrás de los ojos. «No quiero hacerte daño», añadió, ahora más suave. «Pero estoy cansada de que finjas que no sientes. Cualquier cosa». Se movió frente a mí y se agachó, poniendo sus manos sobre las mías. Sus dedos eran cálidos, firmes, suaves. «Siempre eres tan cuidadoso, tan duro. Deja que alguien más te moldee por una vez. Deja que la suavidad te invada sin necesidad de justificarla». La miré. No parecía enfadada. Parecía cansada, como si no fuera la primera noche que imaginaba hacer esto.
Se levantó y me apartó un mechón de pelo de la frente. Vamos, aún no hemos terminado. Y así, sin más, caminó hacia el dormitorio. No esperó a ver si la seguía. Sabía que lo haría. El dormitorio estaba en penumbra. Solo el resplandor ámbar de la lámpara de noche iluminaba la habitación, proyectando suaves sombras en el suelo. La seguí en silencio. La bata de satén susurraba alrededor de mis piernas, el peso prestado del sujetador se movía a cada paso. Era como entrar en la historia de otra persona, como deslizarme en una versión de mí misma que nunca antes había conocido. Estaba sentada en el borde de la cama cuando entré, con las piernas cruzadas y un vaso de agua en una mano. Nada de vino ahora, solo silencio. Siéntate, dijo, señalando con la cabeza el pequeño banco a los pies de la cama. Y cruza las piernas como yo. Me senté lentamente, intentando no arrugar la bata, sintiendo la tela deslizarse sobre la camisola. Era demasiado suave, demasiado femenina, demasiado reconfortante. Dudé antes de cruzar las piernas. Mi cuerpo no sabía cómo moverse así. Ella lo notó. Siempre lo hacía. Más lento. Deja que tus rodillas caigan a un lado. Mantén la espalda recta. Se puso de pie y caminó hacia mí. Sus pies descalzos pisaron suavemente el suelo de madera. Se agachó frente a mí otra vez, guiando suavemente mi rodilla a su posición con una mano. Eso está mejor, dijo. Ahora estás empezando a sentirlo. Lo que es ser consciente de cada centímetro de ti mismo. Asentí, sin saber si se suponía que debía sentirme orgullosa o avergonzada. Se inclinó más cerca, ajustando la bata de nuevo para que enmarcara mi clavícula, dejando que el encaje besara la piel justo por encima de mi pecho. ¿Sabes cuántos años he tenido que aprender a sentarme así, a comportarme así? Y tú lo consigues en una noche. No estaba seguro de si lo decía como un elogio o una ironía. Tal vez ambas cosas. Se apartó y cogió algo del tocador, un cepillo y una peluca. Ni siquiera me había fijado. Era castaño, larga y ondulada, el tipo de pelo que, según ella, requería demasiado mantenimiento. Ella misma. Se recostó en la cama, cepillándola lenta y cuidadosamente, como se hace cuando algo importa. Las caricias eran hipnóticas. Me miró. Ven aquí. Me puse de pie y caminé hacia mí, con las rodillas débiles. Me giró suavemente, pero sin cuestionarme. Ahora era suya para moldear, para enseñar, para revelar. La peluca se puso como una corona. Pude sentir su peso de inmediato, el calor del forro, el cosquilleo de los mechones contra mi mejilla y cuello. La ajustó con cuidado, separándola a la perfección, metiéndola detrás de mis orejas. Luego giró mi barbilla hacia el espejo sobre la cómoda. Y allí estaba yo, no ella, no yo, alguien nuevo. Estaba de pie detrás de mí, sus brazos cruzando suavemente sobre mi cintura. Su voz estaba cerca de mi oído. Ay, esa es la versión de ti que quería conocer. Y no podía apartar la mirada. No hablé. No podía. Mi respiración se atascó en algún lugar entre mis costillas y mi garganta, suspendida en la clase de silencio que solo ocurre cuando todo cambia en un instante. La chica del espejo parecía sorprendida. Sus labios estaban carnosos, teñidos, carmesí, ligeramente separados como si acabara de recordar algo olvidado durante años. Su piel era suave, más cálido de lo habitual por la base y el rubor. Sus ojos, mis ojos, estaban muy abiertos, suavizados por unas pestañas que parpadeaban lentamente, como si no supiera si llorar o no. Incliné la cabeza ligeramente, y ella también. Y entonces lo sentí. No solo la peluca rozándome el hombro ni el satén pegado a mi pecho, sino algo más profundo. Una tensión dentro de mí, largamente reprimida y enterrada, se aflojó, no desapareció, solo quedó expuesta detrás de mí. Ella seguía allí, con los brazos alrededor de mi cintura, la barbilla casi apoyada en mi hombro. Su cuerpo era cálido, tranquilo, sólido, lo único real en ese momento vertiginoso y frágil. Parpadeé y aparté la mirada. No podía soportar la imagen. No podía soportar la cercanía. Suavemente me echó la barbilla hacia atrás. No, susurró. No te escondas de ella. No había sarcasmo en su voz, ni crueldad, solo autoridad silenciosa, algo más profundo que dominio, algo personal. Tragué saliva con dificultad y volví a mirar el espejo. Ella ha estado esperando, dijo en voz baja. Simplemente no. ¿Sabías dónde mirar? La tela de la bata parecía hacerse más pesada contra mi piel, como si hubiera absorbido todo lo que no había dicho. Nunca me atreví a expresarlo. Cada pliegue, cada línea parecía pertenecerle. No solo a ella, no solo a la noche, sino a mí. No sabía qué decir. Mis labios se movieron, pero no salió ningún sonido.
No necesitaba palabras. En cambio, me besó la nuca. Un beso lento y prolongado que decía todo en lo que se había convertido esta noche. Ni un castigo, ni una venganza, sino un ajuste de cuentas, uno que había estado construyendo en silencio, momento a momento, hasta que no tuve más remedio que verme con sus ojos. Y en el espejo, vi su reflejo en los míos. Pensé que se había acabado. Que diría algo sarcástico y se reiría. Que me daría una toalla y me diría que lo lavara todo. Que podría volver a la normalidad. Lo que fuera que significara la normalidad después de algo así. Pero no lo hizo. En cambio, me giró suavemente por los hombros, llevándome del espejo de vuelta a la cama. Mis pasos eran cautelosos, inseguros, como si temiera arrugar la bata o alterar el equilibrio de este extraño y frágil yo en el que me había convertido. Retiró la manta y señaló el colchón. «Acuéstate», dudé. «Limpiaré por la mañana», dijo, caminando hacia el armario. «Ahora mismo, yo. Quiero que sientas esto. Que duermas con él, que vivas con él», parpadeé. «¿Qué?» Su voz era suave pero firme. «No, dormirás así». La firmeza de sus palabras me hizo vibrar la piel. Me senté en el borde de la cama, la bata se movía al moverme. Podía sentir el sujetador presionando ligeramente contra mi pecho con cada respiración, la camisola abrazando mi estómago, la peluca rozando mi cuello al girar la cabeza. Desapareció en el baño. Oí el agua correr, su cepillo de dientes, el suave tintineo del vaso al enjuagar algo. Todos sonidos normales, todos dolorosamente domésticos. Y, sin embargo, todo había cambiado. Volvió sin maquillaje, con el pelo recogido descuidadamente, una camiseta larga de algodón y pantalones cortos, nada femenino. Y aún así, yo era la que vestía como seda y encaje. Se deslizó en la cama a mi lado, subiendo las sábanas hasta la mitad. «¿Crees que esto se trata de ropa?», preguntó en voz baja. «No», no respondí. Sentía otra vez un nudo en la garganta. «Se trata de suavidad, vulnerabilidad. Has pasado años escondiéndote tras una fuerza que no es real. Así que, esta noche», se giró para mirarme. «Te soltarás, dormirás en ella y despertarás recordando lo que es. Me gusta sentir en lugar de adormecerlo todo». La lámpara seguía encendida. Se dio la vuelta y se subió la manta, acomodándose como si fuera solo otra noche de viernes, como si todo en mí no se hubiera abierto de par en par. Me recosté lentamente, dejando que el satén se deslizara sobre las sábanas. La sensación era tan extraña y tan delicada que no podía decidir si quería llorar o quedarme así para siempre. Miré al techo un largo rato. La peluca picaba ligeramente en mi sien. El sujetador tiraba suavemente de mis hombros. El aroma de su lápiz labial aún se aferraba a mis labios. Esto no era un disfraz. Era ella sosteniendo un espejo que había pasado toda mi vida evitando. Y ahora no podía dejar de verlo. Me desperté con una suave luz que se filtraba a través de las persianas. Por un momento no lo recordé. Todavía tenía los ojos pesados y las sábanas se habían enredado alrededor de mis piernas. Me estiré y fue entonces cuando lo sentí. El sujetador, la camisola, la peluca ligeramente torcida contra la almohada. La bata de satén se arrugó en mi cadera. La realidad regresó como aire frío. Me incorporé lentamente, frotándome la cara, pero me detuve al ver que mis dedos manchaban algo. Lápiz labial, tenue, pero aún allí. Bajé la mirada. Mi pecho seguía subiendo y bajando bajo la tela suave, su forma surrealista a la luz de la mañana. No me había quitado nada. Ella ya estaba levantada. Podía oír el suave tintineo de las tazas en la cocina, el zumbido del agua hirviendo. El aroma del café flotaba, conectándome por un momento con algo familiar. Y, sin embargo, incluso eso se sentía extraño ahora. Salí de la cama lentamente. La bata se movió con mis movimientos. Me sorprendí en el espejo del pasillo al pasar. Maquillaje corrido, peluca despeinada, seda colgando suelta de mi cuerpo. Parecía un sueño que se suponía que no debía recordar. Una parte de mí quería arrancármelo todo. Otra parte no. No pareció sorprendida cuando entré en la cocina. Me dio una taza y señaló la mesa sin decir palabra. Me senté doblando torpemente la bata debajo de mí, consciente de cada movimiento, cada centímetro de piel. Se sentó frente a mí en su forma habitual de la mañana, suéter grande, sin maquillaje, el cabello desordenado. Parecía tan real, y me sentí como un cuadro a su lado. Su mirada era tranquila, indescifrable. Bebimos en silencio. Finalmente, me aclaré la garganta. «¿No vas a decir nada?». Levantó la vista y me miró a los ojos. «No», parpadeé. «¿Por qué?». «Porque ya lo eres». Su respuesta se clavó entre nosotras como una piedra. No podía discutir con ella.
No cuando mi cuerpo aún conservaba el recuerdo de la noche anterior en cada roce de tela. No cuando aún sentía el peso del sujetador, el aroma de su pintalabios, el recuerdo de sus dedos alzándome la barbilla. Había dormido con el puesto y no me lo había quitado. Se levantó, enjuagó la taza en el fregadero y se giró hacia mí con una mirada que no pude identificar. Algo entre compasión y desafío. Lo llevas en la sangre, ¿verdad? La miré fijamente. ¿Qué es? Me dedicó una sonrisa suave, casi triste. Ya lo descubrirás. Y entonces salió de la habitación, dejándome en silencio otra vez. Solo que esta vez no estaba sola. Tenía su voz en mi cabeza y su reflejo aún mirándome desde dentro de la mía. El silencio ya no se sentía vacío. Se sentía lleno, henchido con todo lo que no decíamos. Me quedé sentado a la mesa un buen rato después de que ella se fuera, pasando los dedos por el borde de la bata, dejando que el satén se deslizara entre ellos. Intentaba fingir que no sentía lo que sentía, pero lo sentía. La forma en que la tela se ajustaba a mi piel. La forma en que la camisola se aferraba a mi cuerpo como si siempre hubiera. Pertenecía. La silenciosa intimidad de la peluca rozando mi mejilla. Debería haberme sentido mal. No. Volvió a la habitación al cabo de un rato, sin mirarme, simplemente moviéndose, ordenando, cogiendo su copa de vino de la noche anterior, doblando una manta. Sus movimientos eran normales como cualquier mañana. Pero yo ya no era normal. Por fin hablé. Así que eso es todo. Se giró, se apoyó en la puerta, con los brazos cruzados. ¿Qué esperabas? No lo sé, dije. Un chiste, una lección para que me dijeras por qué. Me miró un momento, luego con dulzura. ¿Te gustó, verdad? Se me encogió el estómago. ¿Qué? No mientas, dijo, acercándose. Me dejaste pintarme el pintalabios. No me detuviste cuando subí la cremallera de la bata. Te miraste al espejo y no corriste. Dormiste con ella puesta, Draken. No se estaba burlando de mí. Eso era lo peor. Su voz no era cruel ni sarcástica. Era curiosa, quizá incluso tierna. Estás confundiendo lo que crees que deberías sentir con lo que realmente sentiste, dijo. Has pasado tanto tiempo encerrándolo todo que ni siquiera reconoces la ternura cuando te la ofrecen. Abrí la boca, la cerré. Yo no tenía defensa porque no se equivocaba. No era una trampa, añadió. No lo hice para humillarte. Lo hice porque quería que sintieras lo que yo siento. Que llevaras algo suave por fuera y aún así ser vista. Se acercó un poco más, se sentó frente a mí de nuevo, su voz bajó un poco más allá de un susurro. Te vi anoche, no a la versión de ti que se esconde tras el silencio, el whisky y el encierro. Vi a alguien que sentía. Se inclinó un poco más. Y creo que por un momento tú también la viste. Aparté la mirada. No sé qué significa esto, dije en voz baja. Sonrió, pero no con petulancia. Era algo más comprensivo. No tienes que saberlo, pero no finjas que no pasó. No finjas que no se sentía bien. Eso es peor que esconderse. Eso es borrar. Y por una vez, no me quedaba nada con que borrarlo. La casa estaba en silencio esa noche. Sin discusiones, sin silencios incómodos, solo quietud, como si el aire finalmente hubiera dejado de contener la respiración. Pasé la mayor parte del día moviéndome lentamente, sin saber a dónde pertenecía. Cada habitación se sentía diferente. Mi cuerpo se sentía diferente. Incluso después de ducharme, despegar, me quité la ropa, me quité el maquillaje, algo quedaba. Aún podía sentirlo. El suave roce de la bata alrededor de mis rodillas, el abrazo elástico del sujetador, el eco de su voz susurrando detrás de mí en el espejo. Abrí mi armario más tarde esa noche, miré mis camisas, mis jeans, la misma armadura rutinaria que había usado durante años. Los pasé los dedos por encima. Algodón áspero, cuellos almidonados, mezclilla gruesa. De repente, todo se sintió fuerte, rígido, fuerte de la manera incorrecta. Entró mientras yo estaba allí de pie, sin decir nada. Dejó algo doblado en la cama. Una peluca nueva, marrón más claro, rizos más suaves, un poco de brillo en los mechones. Junto a ella, una camisola limpia, azul pálido. Había una pequeña nota escondida debajo. No más fingir. Si alguna vez quieres volver a verla, estoy aquí. Miré las palabras, tratando de fingir que mi garganta no estaba apretada, que mis manos no temblaban ligeramente mientras recogía la tela. Ella no esperó. Salió de la habitación y me dejó elegir. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo la peluca en mi regazo como si fuera algo sagrado, algo frágil, algo verdadero. No sabía en qué me convertía esto, pero sabía que nunca volvería a ser la misma. La bata podría. Se me había caído el lápiz labial,
Pero esa noche había hecho algo permanente, no solo me había pintado. Me había mostrado una versión de mí misma que ya no podía fingir que no existía. Y al mirarme fijamente en el oscuro reflejo del espejo del dormitorio, no solo la vi a ella. Me vi a mí misma. Sin esconderme, sin fingir, simplemente vista.